Bienvenidos amigos a este segundo bloque de La Hora Caviar. Este segundo bloque lo vamos a dedicar a una entrevista con Félix Suslak. Félix fue mi guía en Moscú, tiene un castellano perfecto, entonces aproveché para preguntarle sobre la figura de Gorbachov, sobre la caída de la Unión Soviética, qué pasaron en esos años, los problemas que tuvo el país en general, ¿no? Esta es una de varias entrevistas que le hice. Se van a sorprender cuando vean la entrevista la mala opinión que no solamente era de Félix, sino en general que encontré en la Unión Soviética sobre Gorbachov. Mientras que en Occidente Gorbachov es visto como un hombre que abrió la Unión Soviética, que desmontó el comunismo, que trajo libertades, tiene una imagen estupenda Gorbachov. En el interior de Rusia, para nada. Lo ven como un hombre que perdió un imperio, como un comunista que quiso reformar el sistema, pero partió por el lado político en lugar de por el lado económico, al revés que los chinos, y el asunto se fue de las manos. Me dicen todos ellos que Gorbachov no era ni siquiera un socialdemócrata, era un comunista que estaba tratando de abrir la mano. Él estaba en contra de la represión excesiva, creía que se podían introducir algunas medidas de mercado y algunas libertades públicas, y el país se le fue de las manos porque le coincidió una muy mala situación económica. Había caído mucho el precio del petróleo en esa época, hoy día menos. Rusia dependía mucho del precio del petróleo, se había gastado demasiado dinero en la carrera armamentista, Reagan la había llevado al máximo y Rusia no podía soportarla, el programa espacial era muy caro y era una economía pues, que no era muy productiva, era una economía muy poco diversificada, una economía muy militarizada, no era una economía rica. Entonces, y la guerra de Afganistán había costado muchísimo dinero. Entonces se juntaron todo ese malestar económico con esta apertura política que no fue la mejor, problemas étnicos que había en la Unión Soviética y que eran reprimidos pues, por los comunistas, por estos señores de la gorra, pues de la gorra de la KGB, y el país se le va de las manos a Gorbachov. Yeltsin le logra, como le va a explicar ellos, Yeltsin le logra quitar la presidencia, y ahí vienen todos estos cambios que para Félix y muchos de ellos fueron sorpresivos. Félix pensaba que el régimen iba a durar centenares de años, ¿no? Entonces les voy a pasar en estas, porque este es programa para gente inteligente, no para que lo vea cualquiera. Esto es para que la gente que le gusta culturizar, y como el marxismo es un tema que estamos tratando mucho acá gracias a este señor, les voy a pasar esta parte de la entrevista de Félix. Hay algún cortecito, disculpen porque he tenido que juntar un par de filmaciones, pero ahí va toda esta entrevista, toda esta parte de la entrevista. No te dejaban viajar, no podías expresar. Viajar a los países del campo socialista. Ahí sí, claro. Polonia. Ahí sí, a países del régimen parecido al nuestro. No era nada complicado, pero digamos, obtener la posibilidad de viajar a los países capitalistas, casi imposible. ¿Y la propaganda cómo pintaba a los países capitalistas? Como algo, bueno, ya pues pasado de moda, que se estaba pudriendo. Así hubo un verbo que ellos empleaban con frecuencia refiriéndose al sistema capitalista, el capitalismo podrido. Sí, por otra parte, era evidente que el mismo tipo de propaganda en contra de la URSS. ¿Y tú qué idea tenías de Occidente? En aquel momento, es que yo era un joven bastante apolítico y los valores comunistas tan populares, digamos, en los años 20 y 30, hacia la década 70 no le importaban mucho a la juventud soviética. Yeah. Sí, aunque no tuviéramos la sociedad de consumo, pero pues llegaban las noticias sobre las ventajas de la economía de mercado. La que teníamos nosotros era la de planeamiento. Sí. Y por eso las reformas de Gorbachov, que él introdujo a mediados de los 80, pues el pueblo en un primer momento las había acogido con mucho júbilo. Pero fueron reformas políticas, no económicas. Las dos cosas. Él, proclamó su famosa perestroika. Glasnost. Glasnost, sí. Los dos términos que yo creo que han penetrado en el lenguaje de otros idiomas. Perestroika literalmente significa reconstrucción o remodelación. Porque Gorbachov era un comunista, ¿no?
O sea, no es que él... Jefe del Partido Comunista No, y Soviético. él no quería cambiar el comunismo en realidad. No, él quería, bueno, aflojar un poco Ya. el nudo en la garganta pues de la economía soviética, mejorar las condiciones de vida, quitar la censura, o sea, todo lo que hablaba el discurso era muy positivo y bien acogido por el pueblo soviético. Pero más tarde no todo. ¿Por qué es mal vista la figura? Tú fuera de cámaras me has contado que en Rusia es mal visto Gorbachov. que no es ese héroe, el paladín que tenemos en Occidente, sino que acá es visto como desastroso. El resultado que tuvimos al final de su gobierno era realmente desastroso. ¿Cómo así? Cuéntame. Bueno, mire, el primer momento, con la caída del muro de Berlín, pues se disolvió el Pacto de Varsovia, el contrapeso de la OTAN. Pues la organización militar que llevaba mucho tiempo existiendo y en algún momento pues dejó de existir. La unión de las dos Alemanias, luego la necesidad de sacar las tropas, había, no sé, decenas de miles de soldados y oficiales soviéticos residentes. Traerlas de nuevo a Rusia. Sí, bueno, yo recuerdo que era un proceso muy rápido y los que regresaron, la gran mayoría estaban muy descontentos por la falta de buenas condiciones, el salario y la crisis que estaba cobrando fuerza en la Unión Soviética. Crisis económica. Económica, sí. Bueno, Por la caída del petróleo, por el desorden. Sí, yo creo que la economía soviética no soportó la competencia en cuanto a la carrera armamentística. La guerra de las galaxias. Bueno, es que uno de los errores más graves El a mi programa punto de espacial vista, era muy caro también, ¿no? sí, fue bueno, introducir las tropas rusas en Afganistán. Eso le costó mucho al presupuesto nacional y también, bueno, el precio del petróleo, la economía pues estaba aún menos diversificada que en nuestros días, así que por varios factores. Y en primer lugar, la desconfianza del pueblo soviético hacia la figura de Gorbachov, que con el tiempo se hizo muy impopular y hombre de poco respeto. Mientras venía creciendo su popularidad en el extranjero, aquí todo lo contrario. Y hoy en día la gente es muy dura con Gorbachov, ¿no? Tú me dices bueno, que lo comparan a Nicolás II, el último zar. Sí, hombre que en algún momento pues dejó caer el imperio comunista, lo mismo que Nicolás II había hecho con el imperio zarista. Es que Gorbachov o no se daba cuenta de que el pueblo aún no estaba preparado a tantos cambios. Y bueno, hubo, a ver, muchos cambios extremadamente duros. Por ejemplo, a finales de los 90 conocimos lo que era la inflación. Inflación que pues desembocó en la reforma monetaria encabezada por el ministro de Finanzas Pavlov, que era un fracaso tremendo. Y en algún momento se hizo evidente que eso no podría funcionar mucho tiempo. Y ya a principios del 88 surgió un conflicto interétnico en la región de Karabaj, territorio muy pequeño situado en Azerbaiyán, pero poblado por los armenios. Que son cristianos. Sí. Y Azerbaiyán es musulmán, ¿no? Musulmanos. Pero yo no creo que las razones religiosas, no, es que una chispa cayó pues a un almiar de heno y más tarde hubo problemas interétnicos en el Asia Central. Luego dos territorios georgianos, Abjasia y Osetia del Sur. Más tarde la Transnistria de Moldavia. Así que muchos territorios
Luego, si no me equivoco, a partir de marzo, abril del año 90, Letonia se declaró independiente, aunque estuviera dentro de la Unión Soviética, pero incluso con Gorbachev en calidad de presidente, ellos declararon su independencia. Hubo un conflicto armado con víctimas en Vilnius. A ver, pero yo quisiera que, a ver, yo entiendo que Lituania, Letonia, Estonia eran países muy diferentes a ustedes. Los Kazajstanes y todos estos países que le dicen los españoles los donde están, eran musulmanes muy distintos a ustedes. No conozco Georgia, pero creo también que es distinto. Pero ¿qué pasó con países tan similares a Rusia como Ucrania y Bielorrusia? ¿Por qué esos dos países tan cercanos a Con Rusia se Bielorrusia no independizaron? tenemos ningún problema. Porque es un país prácticamente igual a ustedes, Bielorrusia. Sí, es de la misma etnia, o sea, en tiempos de la Rusia antigua no había esa división. Porque suena absurdo que sea otro país, Bielorrusia, capital Minsk. No, es otro país Pero suena con su absurdo propio porque idioma. es muy parecido a ustedes, es exacto. Pero los líderes de estos tres países determinaron la disolución de la URSS. Yeltsin, Kravchuk, el líder ucraniano en la época, y un bielorruso apellidado Shushkevich. En diciembre del año 91, pues ellos firmaron un pacto. ¿Y por qué Yeltsin deja ir a Ucrania y Bielorrusia? Es que él estaba interesado en hacerse con el cargo de presidente ruso. El de la URSS, pues yo creo que no lo hubiera podido alcanzar, porque Gorbachev era el presidente recién electo y no quería cedérselo. Así que la única manera de llevarse adelante era pues romper sí, la Unión Soviética, y así fue. Ellos, los tres líderes de los países eslavos, primero firmaron un pacto secreto. A Gorbachev se lo comunicaron, pero más tarde él no pudo haber hecho nada. Luego los otros presidentes de las repúblicas soviéticas se habían adherido al pacto firmado por los líderes de las repúblicas eslavas, y bueno, a Gorbachev ya no le quedaba otro remedio que renunciar a la presidencia. El acto oficial tuvo lugar en la tarde del día 25 de diciembre de 1991. ¿Cómo haciendo una digresión, cómo llega Gorbachev al poder? ¿Por qué llega un hombre tan joven, que no tenía un perfil tan fuerte en el Politburó? ¿Por qué lo eligen a Gorbachev? Y me imagino que la nomenclatura, el establishment, no se imaginaba que estaba eligiendo un reformista. Así es. Bueno, a Gorbachev se le conocía como el miembro del Politburó más joven, en un círculo de dos ancianos jefes del Estado soviético que gobernaban el país. Septuagenarios. Sí, bueno, la gran mayoría tenían más de 70 años y no andaban bien de salud. Pues Gorbachev llega a Moscú a finales de los 70 por invitación de Andropov, entonces jefe de la KGB, el futuro presidente soviético, por 1 año y medio. Andropov muere rápido, ¿no? Sí. ¿Tú dices que por secuela de un atentado? Hubo dudas acerca del atentado o no, pero algo había pasado y muy grave que le costó la vida. Así que Andropov estuvo, si no me equivoco, menos de 1 año y medio. Sucediendo a Brezhnev. Sí. Y luego por 1 año vino el presidente Chernenko, que tenía la misma edad que Brezhnev. Así que en 3 años se nos mueren 3 presidentes. Y bueno, es mi opinión particular por el temor de que eso volviera a suceder. Eligen al más joven de todos y que ya se había destacado. Pero nunca pensaron que iba a ser reformista. No lo pensaron. Es que el país, bueno, si alguien en ese momento le hubieran dicho que a la Unión Soviética le faltaban, a ver cuántos, 6 o 7 años, no se lo hubiera creído.
era pues imposible pensarlo. Todos creíamos que era para muchos siglos, que era un estado invulnerable, incluso en la década 80. Pero Ahora, volviendo un poquito a lo que estabas contando de Ucrania y estos países, explica un poco al público qué está sucediendo entre Rusia y Ucrania. Ese conflicto no lo entendemos muy bien nosotros. ¿Qué ha sucedido? Rusia ha ocupado una parte de Ucrania, dice que es territorio suyo. La Crimea, Nikita Khrushchev se la entregó, me parece Ucrania, era territorio ruso. ¿Cuál es el problema ahí? Porque según tú me dices, esa guerra ha provocado un bloqueo de Occidente que le ha hecho mucho daño a la economía rusa, ¿no? Bastante daño, sí. Es que, bueno, para entender de qué se trata hay que empezar de lejos. Bueno, la península de Crimea a finales del siglo XVIII se unió al Imperio Ruso después de las guerras ruso-turcas. Catarina la Grande, pues ella estableció el control de ese territorio hacia el año 1783. Y desde aquel entonces pertenecía al imperio de los zares. Ustedes saben que a mediados del siglo XIX hubo una sangrienta guerra de Crimea. Rusia de Nicolás I se opuso a los turcos, apoyados por los ejércitos de Inglaterra y Francia. No tuvimos éxito en la guerra de Crimea, pero logramos mantener el control sobre el territorio, aunque hubiéramos perdido una parte de la flota rusa, que por algún tiempo a Rusia le estaba prohibido mantener la flota en el Mar Negro. Así continuó por más tiempo durante la revolución y la guerra civil que le sucedió poco tiempo después. Era el último baluarte del ejército blanco. Así que las unidades del ejército antibolchevique sí se mantuvieron mucho tiempo allá en Crimea, pero a pesar de todo el esfuerzo que habían hecho en 1921, tuvieron que abandonarla. La mayoría de estos, los últimos que defendieron Crimea, se fueron como emigrantes para Turquía y otros países. Paraguay incluso, dice. A Paraguay también, sí. Había una colonia de 35.000 rusos en Paraguay. Blancos. Sí, los militares descendientes de los cosacos y ejecutivos del ejército blanco antibolchevique. Así que, bueno, tras la formación de la Unión Soviética, en diciembre de 1922, Crimea formaba parte de la República Socialista Soviética Rusa. Claro que el siglo XX aportó muchos acontecimientos sangrientos y problemas. Te voy a pedir que abrevies un poco, pues no, tenemos 2 minutos. Ok, digo que en 1954, después de la Segunda Guerra Mundial, con motivo del tricentenario de la reunión ruso-ucraniana, Nikita Khrushchev, entonces el secretario general del Partido Comunista, tomó la decisión de entregar ese territorio a la República Socialista Soviética Ucraniana. Bueno, a mucha gente no le importaba eso porque vivíamos dentro de un país, país comunista, y pues les daba igual si pertenecía a Rusia o a Ucrania. Con la caída del régimen comunista, sí, pues a los dirigentes rusos, ni a Boris Yeltsin ni a otros se le ocurrió hablar sobre el tema de Crimea, así que se quedó con Ucrania. Y durante los 23 años la Federación de Rusia reconocía la soberanía ucraniana sobre Crimea. Bueno, la gran mayoría de la población de Crimea eran rusos étnicos. El idioma hablado allá era y sigue siendo el ruso. Que no es igual al ucraniano. No, es diferente, es otro idioma. Claro que los ucranianos por lo general también son bilingües, pero allá... ¿Y cuál es la chispa? ¿Por qué Putin
invade. No, Putin no invadió Crimea. ¿Qué pasó? Bueno, en Kiev, la capital de Ucrania,